Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Dominical. Continuamos con nuestras lecciones de Sí Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de la justificación por la fe solamente. Antes de empezar esta clase, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos ver tu mano poderosa en control de todo lo que sucede. Gracias, Padre, porque permites que en estos momentos podamos estudiar tu palabra, Señor. Podemos estudiar lo que ella nos enseña acerca de nuestra salvación, Señor, y nos da esa certeza y seguridad de que tú cumples sus promesas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe en estos momentos este estudio que vamos a tener, Señor, y que estas verdades que vamos a descubrir en tu palabra, Señor, que puedan ser atesoradas por nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a como a ti te agrada, que vivamos únicamente para darte la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces y para hacer bendición a aquellos que nos rodean. En tus manos nos encomendamos porque lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quisiera que viéramos un breve recordatorio acerca de lo que ya estuvimos viendo. Primero tenemos la doctrina de la soberanía absoluta divina. En esta doctrina estuvimos revisando los atributos divinos de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, y por lo tanto nada escapa al control de Dios. Asimismo revisamos acerca de la voluntad inmutable de Dios. Vimos que hay dos aspectos de esta voluntad, su voluntad de mandamientos y su voluntad de propósitos. Su voluntad de mandamientos, poníamos el ejemplo de que nosotros lo podemos entender a través de la ley, esa ley que Él nos dejó escrita para que nosotros guardáramos. Sin embargo, veíamos que como seres humanos tendemos a romper esta ley. Y veíamos el aspecto de su voluntad de propósitos, donde veíamos que el propósito del Señor va a ser cumplido a pesar de todo lo que suceda. En cuanto a la tercera doctrina, veíamos que la realidad es producto de los decretos divinos y que por lo tanto todo es creación del Señor. Inclusive Él es creador del tiempo, Él es creador del futuro y por lo tanto Él conoce y está obrando activamente en todo lo que sucede. Y por último veíamos que el Señor es dueño de todo. Él es dueño de la naturaleza, de los gobiernos humanos, de la voluntad humana e inclusive sobre la maldad. Y veíamos que como consecuencia de todo esto, los hechos que aparecen en la Biblia que son malos, como por ejemplo el haber sacrificado a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor los convierte de tal forma que obren para nuestro bien. En el caso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él obró para que ésta obrara como salvación para cada uno de nosotros. Podemos concluir entonces que la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Nuestra segunda doctrina que estuvimos revisando era la incapacidad total humana. Veíamos primeramente la doctrina que nos hablaba acerca del pecado original. Veíamos que Adán fue creado por el Señor, puesto en el huerto del Edén, y le dio un mandamiento para que cumpliera, que comiera de todo árbol, excepto del de la ciencia del bien y del mal. Como conocemos por la historia bíblica, Adán desobedeció y a causa de esta desobediencia, heredamos de Adán la muerte, la condenación y el juicio eterno. Recordemos que Adán inicialmente fue creado con libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, debido a esta desobediencia, su voluntad se vuelve esclavo del pecado. Por lo tanto, nosotros como seres humanos ya no tenemos ese libre albedrío porque está sujeto a la voluntad del pecado. Ya no podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Lo que van a hacer nuestra tendencia pecaminosa, pues es llevarnos hacia el pecado. Veíamos también que el corazón gobierna al hombre, no su voluntad. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Veíamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando les explicaba a los fariseos lo que implicaba que ellos trataran de enseñar lo bueno cuando sus corazones eran malos por no entender lo que la palabra enseñaba. Como tercer punto, respondemos a la pregunta de si estábamos muertos o estábamos enfermos. Vemos que la Escritura contesta tajantemente que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto, concluíamos que cada parte del ser humano es controlada por el pecado. Por lo tanto, el hombre peca porque es pecador y no es pecador porque peca. Es decir, la naturaleza del hombre condiciona las acciones del mismo. Y no es que las acciones definan la naturaleza del hombre.
Entonces concluíamos con el nuevo nacimiento. Veíamos que la fe salvadora es un obsequio divino, no es fruto del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es un acto soberano de Dios. El pecador no se convierte a sí mismo. Y esto podíamos resumirlo a través de la siguiente imagen que nos muestra ese proceso. El nacer de nuevo es un don de Dios que produce en cada uno de sus hijos, y ese nuevo nacimiento produce esa fe salvadora. A partir de esa fe salvadora, nosotros somos justificados delante de Dios. Por lo tanto, podemos proceder ya al estudio de la justificación. Como introducción, podemos recordar brevemente la historia de la Reforma, la cual sabemos que surge con las acciones de Martín Lutero, el cual clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en el siglo XVI, 1517. Se da cuenta Martín Lutero de que Romanos 1:17 declara lo siguiente: el justo por la fe vivirá. A partir de este razonamiento, a partir de este descubrimiento, el Señor ilumina el corazón de Martín Lutero y él entonces llega a comprender que los méritos humanos no tienen nada que ver con la salvación. Continúa con sus estudios en Romanos y llega a entender esta importante doctrina de la gracia. A partir de este evento comienza el redescubrimiento de la teología de la Biblia, que se conoce hoy en día como la Reforma. Ya habíamos visto previamente que estas doctrinas fueron redescubiertas en la Reforma y que tuvieron sus inicios con la Iglesia y que por lo tanto están registradas dentro de la Escritura. No es algo que haya surgido a partir de la Reforma, sino que tiene una historia previa. Entonces podemos proceder a preguntarnos, ¿qué es la justificación? La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. Esta es la definición que nosotros vamos a estar manejando a lo largo de esta lección. Les invito a que si tienen la oportunidad, la escriban y la tengan presente, y esperamos que al final de esta lección esta definición quede más clara para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir la definición. La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. Vamos a revisar la evidencia bíblica que tenemos al respecto para que comprendamos mejor esta definición. ¿Qué podemos decir primeramente? Muchas veces para entender los conceptos, a veces es bueno decir qué no son las cosas. En este caso vamos a decir qué no es la justificación, debido a que muchos cristianos en la actualidad confunden la justificación con la santificación, de acuerdo a cómo se sientan en esos momentos en su relación con el Señor, si leen la palabra, si hacen oración diariamente, es decir, si buscan al Señor en su día a día, una persona se puede sentir más cercana a Dios. Sin embargo, si no lee su Biblia, si no está orando constantemente, la persona se puede sentir más alejada. Y esto lleva a tener una definición errónea de lo que es la justificación. La justificación es acerca de nuestra aceptación legal por el Padre frente a la ley divina. No quiere decir ser hecho justo, significa ser declarado justo. Es decir, el hecho de que yo esté buscando diariamente al Señor a través de la lectura de su palabra o a través de la oración, no va a quitar mi estatus delante del Señor, ya que yo no me lo gané, lo ganó mi Señor Jesucristo. Al respecto, lo que explica este sentimiento de alejamiento respecto a Dios, pues es mi proceso de santificación, ya que la santificación se refiere a ese proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. En la medida que yo vaya trabajando en este proceso de santificación, sentiré que estoy más cerca de mi Señor. Esto va a quedar más claro cuando estudiemos la doctrina acerca de la santificación. Por el momento solo debemos diferenciar que la santificación no equivale a la justificación, y el hecho de que no esté trabajando activamente en mi santificación no quiere decir que yo haya perdido mi justificación delante del Señor. Esto va a quedar más claro en unos momentos en cuanto revisemos exhaustivamente lo que la palabra nos habla acerca de la justificación. Sin embargo, continuamos con nuestro análisis.
¿Qué más no es justificación? No es una recompensa por nuestra fe. Ya vimos que la justificación es consecuencia de la fe. Sin embargo, si reconocemos que esta fe proviene del Señor, por lo tanto, la justificación también debe ser un regalo por parte del Señor. Bajo el nuevo nacimiento, la fe salvadora es una obra de la gracia divina. El Señor nos da la fe por medio de la regeneración, a través de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué más no es la justificación? No es un reemplazo a la ley moral divina, ya que esta ley forma parte de un pacto eterno y no puede ser reemplazada. Las obras de los pecadores no son válidas para la salvación porque provienen de una fuente corrupta. Las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada primeramente, y la persona será aceptada solamente si es justificada por la fe. Por lo tanto, nuestra fe no viene a ser un reemplazo de esa ley que el Señor nos dio en los primeros libros de la Escritura. Entonces, ¿cuál es la idea básica de la justificación según la Escritura? La idea básica no es cómo ser salvo sin la ley, es decir, qué sustituye a la ley, sino cómo la justicia perfecta de la ley puede ser atribuida a nuestra cuenta. Y según lo que la Escritura nos enseña, esto únicamente puede ser cumplido a través de la fe en Cristo, quien es nuestro sustituto bajo la ley. Romanos 8, 3 y 4 nos enseña, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el único que puede cumplir la ley es nuestro Señor Jesucristo, y esa justicia que Él cumplió puede ser atribuida a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, alguien podría preguntarse, ¿exige Dios que la justicia de la ley sea cumplida en los cristianos? La respuesta a esta pregunta es sí. Dios exige que la justicia de la ley moral sea cumplida en nosotros. Y esto lo podemos ver claramente a través de la cultura judía. Los judíos entendieron bien que la ley representaba la justicia de Dios. Ellos suponían que la justificación provenía de la obediencia a la ley. Sin embargo, ellos estaban equivocados en el sentido de que nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley, es lo que la palabra nos enseña. Somos incapaces de cumplir esa ley que el Señor nos dio. Sin embargo, Dios requiere de nosotros la justicia de la ley. Lo que los judíos creen es que ellos, si observan la ley, obtienen esa justificación. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que esa justificación es un don gratuito de Dios por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que no estamos anulando la ley o que el creer en nuestro Señor Jesucristo anula que nosotros cumplamos la ley. Lo que es abrogado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros obtengamos nuestra justificación delante de Dios a través de cumplir la ley. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley si la ley ya no nos puede justificar delante de Dios? La ley sirve para que nosotros podamos entender algunas palabras bíblicas como serían la palabra justicia y la palabra pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, la palabra pecado no tendría significado para nosotros si no fuera a causa de la ley. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:13 que donde no hay ley no se inculpa del pecado. Y en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la ley sirve como norma de la justicia. Sin la ley no habría pecado y nadie podría ser condenado. El problema con las exigencias divinas respecto a la ley es que nadie puede cumplir con ellas. Si vamos a la Escritura, Romanos 8:7 nos dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, cuando no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos gobernados por los designios de la carne. Y estos designios de la carne nos hacen enemigos delante de Dios. Por lo tanto, como ninguno de nosotros puede cumplir la ley por sí mismo, por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, necesitamos a alguien que sí pueda cumplir esta ley. Entonces llegamos a la pregunta:
¿Cómo es que la justicia de la ley nos llega a ser contada? Precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto frente a la ley. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar en dos sentidos. Primeramente, vivió una vida perfecta bajo la ley, cumpliendo así con todas sus exigencias, como nos enseña Romanos 3, versículos 21 al 26. Es decir, Él cumplió todos los mandamientos, todos los decretos, todo lo que el Señor había establecido en la ley. Nuestro mismo Señor Jesucristo declara que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, Él cumple la ley, vivió una vida grata delante de los ojos de nuestro Dios, a diferencia de cada uno de nosotros, que a cada instante estamos quebrantando esta ley que el Señor nos había dado. En un segundo sentido, nuestro Señor aceptó en su cuerpo la pena que la ley requiere para los transgresores, es decir, la muerte. Y esto lo podemos ver explicado por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Vemos que el castigo por infringir la ley del Señor es la muerte, y por lo tanto, esa muerte alguien tenía que cumplirla. Y el que cumplió esa muerte pues fue nuestro Señor Jesucristo al morir y ofrecer su vida voluntariamente para cumplir así este castigo por parte de la ley, para que nosotros pudiéramos tener redención. Muchas veces hacemos énfasis únicamente en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Debemos ser conscientes y también tener presentes que también Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, y por lo tanto Él es el único que puede obedecer completamente al Señor. Entonces, si ya vimos que creer en nuestro Señor Jesucristo es lo que permite que nosotros podamos ser justificados, podemos preguntarnos, ¿entonces la fe es la base de nuestra justificación? La fe no es la base de nuestra justificación. Lo que es la base de nuestra justificación es la justicia perfecta de Cristo. La fe es el medio para que nosotros podamos recibir esta justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a recalcar la diferencia entre justificación y santificación. La santificación es un proceso que va a durar toda nuestra vida y que va a variar entre cada uno de nosotros, los creyentes. La justificación no es un proceso, es un acto divino hecho una sola vez y para siempre en el creyente al momento de su conversión a Cristo, y nunca puede cambiar ni variar. Es decir, nuestra justificación delante del Señor no la vamos a poder perder, y por lo tanto nuestra salvación tampoco la vamos a perder. La justificación significa ser declarado justo, es decir, frente a las exigencias de la ley. Y podríamos preguntarnos, ¿para quiénes está reservada esta justificación por la fe? Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la justificación por fe está reservada para predestinados, aquellos que Dios ya escogió para salvación antes de la fundación del mundo, y por lo tanto la glorificación de estos es inevitable. Entonces, ¿es posible que un creyente pierda su justificación? Como vimos, esto no es posible. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios no acepta acusaciones de pecado en contra de su pueblo escogido y justificado. ¿Por qué no? Porque Cristo les ha prestado su justicia, y la justicia perfecta de Cristo no cambia jamás. Pablo dice claramente que Dios no acepta acusaciones de pecado en contra de sus elegidos. Pablo nunca dijo que los cristianos no tienen pecados, solamente que los rastros de corrupción que quedan en nosotros han dejado de ser causa de condenación. Entonces la palabra nos enseña claramente que no vamos a perder nuestra relación con el Señor. Cada vez que pequemos debemos arrepentirnos y venir a Él a pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Entonces nadie podrá acusarnos de que no somos justificados delante de nuestro Señor. Quisiera terminar con estos diagramas que van a permitir hilar todos los conceptos que ya estuvimos revisando y que espero que ayuden a que quede más claro la definición de justificación que examinamos al principio. Como vemos la relación entre el hombre y la ley, vemos que primeramente el Señor justifica a través de la ley. Sin embargo, ya examinamos que el hombre es incapaz de cumplir esta ley, por lo tanto está condenado.
y está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, si el hombre no puede cumplir la ley, ¿quién puede cumplirla? Esta es la relación que tenemos entre Cristo y la ley. El Señor, hablando de Dios como Padre, envió a Cristo, a su Hijo amado, a que cumpliera esta ley. Y cumplió esta ley de tal forma que obedeció toda su vida a esta ley y que Él murió para llevar la paga por la infracción de esta ley. Es decir, Él pagó esa deuda que cada uno de nosotros teníamos y que nosotros no podíamos saldar. A este cumplimiento de la ley por parte de nuestro Señor Jesucristo, podemos conocerlo como la justicia perfecta de Cristo. Entonces el hombre, para poder ser justificado delante de Dios, tiene que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que esta fe no proviene de la voluntad humana ni de la iniciativa del hombre, proviene del nuevo nacimiento que el Señor obra en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Como consecuencia de ese nacimiento tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo puede ser atribuida a cada uno de nosotros. Una vez que esta justicia perfecta de nuestro Señor ha sido atribuida a cada uno de nosotros, el Señor puede proceder a hacer una declaración legal que nos presenta justos delante de Dios respecto a la ley. Hermanos, con esto terminamos esta doctrina de la justificación por la fe, esperando que esto reafirme la convicción, la seguridad y la certeza que cada uno de nosotros debemos tener en cuanto a las promesas que nuestro Dios está cumpliendo en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho su atención a esta clase y asimismo los seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como iglesia tenemos de forma virtual. Tenemos nuestro culto a mediodía y una clase que sigue a continuación. Asimismo, les recordamos que seguimos orando por cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna necesidad, puede comunicarse con nuestra junta de diáconos, con nuestros hermanos ancianos del consistorio o con nuestro pastor de la iglesia, para que conozcamos de esto y podamos seguir orando y ayudando a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde en medio de la situación que estamos viviendo.